los links respectivos para que usted pueda efectuar su evaluación relacionado con lo que es entonces el ensayo o laboratorio número 1. De la misma manera también, pues este se va a cerrar, por favor, y tomar nota de eso. Se cierra entonces a las 18 horas del día viernes 22 de abril. Así que, por favor, tomar nota para que usted pueda tener ahí el tiempo necesario y de esa cuenta, pues usted realizar sus diferentes actividades académicas. Entonces vamos a continuar, estimados compañeros, y pues nuestro objetivo para la presente clase es determinar la importancia de los estudios a nivel de factibilidad. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario? ¿Qué buscamos? ¿Qué logramos con un estudio a nivel de perfil? Cuando hablamos del estudio a nivel de perfil, estamos hablando de estudios a detalle, estudios que nos dan más confiabilidad en la toma de decisiones. Y entonces la decisión fundamental acá va a ser o rechazar o aprobar el proyecto. Ya lo podemos postergar porque definitivamente los estudios a nivel de factibilidad implica entonces mayor certeza y sobre todo también pues mayor costo. Los costos son más elevados para la realización de este tipo de estudios y por lo tanto entonces se requieren de mayor inversión. Por lo tanto entonces es importante que este se haga para tener la certeza y minimizar al máximo las incertidumbres. El estudio de factibilidad también se conoce como proyecto definitivo y este sirve para orientar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa preoperativa o simplemente de formulación del ciclo del proyecto. Antes de que podamos operar, de que podamos ejecutar el proyecto, entonces necesitamos contar con información fidedigna que nos permita entonces tomar la decisión de realizar el proyecto o no, de hacerlo, de ejecutarlo o no. Y para eso entonces tenemos estudios a nivel de factibilidad, que implica acá ya conocer el mercado, conocer cada uno de los comportamientos de los demandantes, el comportamiento de la competencia y de esa cuenta entonces saber si podemos o no podemos hacerle frente al proyecto o simplemente pues poder ejecutarlo. De acuerdo con eso entonces, cuando estamos hablando de estudios de factibilidad, tenemos que distinguir entre factibilidad y viabilidad. Cuando hablamos de factibilidad, nos estamos refiriendo a la disposición que haya de esos recursos para que podamos realizar el proyecto. En este caso, entonces, contar con mano de obra, materia prima, maquinaria, tecnología, para que podamos ejecutar el proyecto. Pero entonces, cuando estamos hablando de que el proyecto es factible, estamos hablando entonces de que contamos con todos estos recursos necesarios para hacer realidad este proyecto. Sin embargo, la viabilidad entonces es analizar la posibilidad de que definitivamente este proyecto se puede llevar a cabo y si es rentable o no lo es. Entonces, un estudio de factibilidad me va a dar la pauta para saber entonces si cuento con lo necesario y además cuánto es ese recurso financiero que yo necesito para poder adquirir los insumos para poder hacer el proyecto. Pero además también debo de analizar si este proyecto es o no es rentable, sobre todo si es un proyecto privado. Recuérdese usted que hemos platicado acerca de los ratios financieros, de las razones financieras que nos van a devolver los resultados para determinar si es o no es rentable este proyecto. Recuérdense, habíamos platicado acerca de la tasa interna de retorno, el valor actual neto, el costo-beneficio, el análisis scorecard, hablar en este caso del análisis de sensibilidad. Entonces, todo ello es importante considerarlo para determinar si el proyecto se puede llevar a cabo, si se puede o no se puede ejecutar, si este es o no el que está necesitando la población objetivo. De acuerdo con eso, entonces acá es importante, mis estimados y apreciables compañeros, que en el estudio de factibilidad podamos obtener los datos necesarios que nos den la certeza que este proyecto es el que requieren, que este proyecto es el que están necesitando. Por lo tanto, un proyecto a nivel de perfil va a tener simplemente pues conocimientos generales. Un estudio a nivel de prefactibilidad es un nivel intermedio en el que nos da más certeza, pero posiblemente también genera incertidumbre. Mientras que un estudio a nivel de factibilidad nos permite determinar
si efectivamente este proyecto es o no rentable, si es o no el que estábamos necesitando. De acuerdo con eso, entonces, para considerar la puesta en marcha o la ejecución del proyecto, debemos de verificar si es viable. Es decir, si efectivamente esa idea es la que va a llegar a resolver la necesidad que hemos estado identificando. Si al mismo tiempo también es factible. ¿Por qué factible? Porque vamos a considerar si tenemos todos los recursos importantes. En este caso, entonces, contar con personas capacitadas y de acuerdo con ello, entonces, recuérdese que el capital humano, el recurso humano, los colaboradores se van a clasificar dependiendo de lo que vayan a realizar. Y entonces tenemos mano de obra directa, mano de obra especializada, calificada, no calificada. ¿En dónde estamos obteniendo o dónde están estas personas que nos van a ofrecer su mano de obra? Entonces, es importante considerar este recurso. Aparte, por supuesto, que si necesitamos materia prima, por ejemplo, considerar acá si esta materia prima se escasea o no. Si se escasea, ¿qué otro proveedor nos puede facilitar esta materia prima? ¿O qué hacer para garantizar que éste se mantenga disponible durante la época de operación del proyecto? Considerar también la tecnología que vamos a utilizar. En este caso, qué maquinaria, qué herramienta, qué tecnología necesitamos. Entonces, el proyecto de factibilidad nos va a dar indicaciones de qué y cuáles son las herramientas, maquinaria y tecnología que necesitamos. De acuerdo con ello, entonces, considerar en base a eso su costo, dónde lo adquirimos. Luego también, quiénes van a ser los operarios. Tenemos personas capacitadas en la operación de este tipo de maquinaria o tecnología. ¿Dónde vamos a llevarlos para que les den mantenimiento? ¿Es o no es asequible la reparación, el mantenimiento? Entonces, todo es importante que consideremos esto en la etapa última de la factibilidad, porque eso nos va a dar más certeza, eso nos va a dar entonces seguridad en la toma de decisión. De acuerdo con ello, entonces, el estudio de factibilidad nos va a llevar a entender el comportamiento del mercado. Y recuérdese usted que el mercado simplemente pues es el lugar físico donde confluyen compradores y vendedores, en el que se realizan entonces actividades de intercambio, en este caso de bienes o servicios por moneda. De acuerdo con eso también, entonces hoy por hoy tenemos mercados en línea. Ya no tenemos un espacio físico más que la virtualidad, pero también entonces tenemos ese procedimiento de comercialización. Sin embargo, entonces acá en el estudio de mercado debemos de considerar cuál es el comportamiento del comprador y del vendedor, cuál es el comportamiento del productor. ¿Y qué es el productor? Simplemente pues también puede ser la competencia. Si yo tengo un producto X y él ofrece ese mismo producto, ¿cuál es el coste que tiene? ¿Cuál es el valor que le brinda? Y si puede o no se puede entonces realizar esa comercialización en el mercado. El estudio de mercado va a servir entonces para que podamos entender después el estudio técnico y sobre todo el estudio financiero. ¿Por qué el estudio de mercado es importante y es base para los demás? Primero, porque el estudio de mercado me va a brindar información acerca de qué cantidad de personas, bajo qué condiciones, cuál es su capacidad adquisitiva, se tiene como posibles compradores, en este caso demandantes del bien o del servicio que se quiere implementar. Luego también considerar el comportamiento de la competencia. Y es que sucede que nosotros entonces iniciamos un proyecto al poco tiempo o al largo tiempo, dependiendo del comportamiento del mercado, va a aparecer otro similar al que yo tengo. Y si aparece, puedo competir. Y si aparece, mantengo mi calidad. Y si le baja el coste, ¿qué puedo hacer para mantenerme en el mercado? Entonces, por eso es importante que el estudio de mercado nos permita identificar el comportamiento de compradores, de vendedores, de productores. Y entonces, de acuerdo con ello, hemos de considerar cuánto vamos a producir. Y si ya sabemos cuánto vamos a producir, el siguiente paso es cómo lo vamos a producir. Y es entonces el estudio técnico, el estudio de ingeniería.
Por eso el estudio de mercado es importante entonces y es el punto de partida para que podamos elaborar el estudio técnico. ¿Por qué? Porque en el estudio de mercado identificamos cuál es la necesidad insatisfecha. Y entonces en el estudio técnico hemos de considerar la producción de ese bien o de ese recurso que va a satisfacer esta necesidad insatisfecha, pero entonces bajo qué condiciones, bajo qué normas de calidad, cuál es el proceso a seguir, cuál es la materia prima a necesitar, cómo se va a desarrollar. Entonces, para eso nos sirve el estudio técnico. Y luego considerar que estos van a servir también para el estudio financiero. ¿Por qué? Porque el estudio de mercado dice cuánto hay que producir. En el estudio técnico dice cómo y para qué se va a producir. Y en el estudio financiero, cuál es el costo de esa producción. Vea entonces la relación que lleva entre uno y otro estudio. Por supuesto, el estudio económico financiero me va a permitir entonces tomar decisiones a nivel cuantitativo. Esta información debe estar entonces en cantidades y por supuesto auxiliándonos entonces de la estadística, presentar gráficos que nos permitan entender cuál es la recuperación de la inversión, cuál es la tasa que me va a devolver este proyecto. Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda entonces poder realizar un análisis y comparación de lo que está sucediendo. De acuerdo con ello, entonces, un estudio de mercado puede realizarse de dos puntos de vista. Estudios de mercado a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo. Cuando estamos hablando de lo cualitativo, estamos hablando de cualidades. Y entonces, regularmente acá son puntos de vista de acuerdo a lo que queremos investigar. Y lo cuantitativo es cantidad. Esto se puede representar mediante cantidades. Y nos va a permitir realizar gráficas comparativas. En el estudio de mercado cuantitativo vamos a tener datos que podemos elaborar proyecciones, mientras que lo cualitativo podemos establecer deducciones y sobre todo pues posibles ideas que se puedan realizar. Entonces veamos, pues, el estudio cualitativo utiliza entonces simplemente las opiniones y motivaciones de los participantes para comprender su comportamiento, mientras que en el estudio cuantitativo se utilizan entonces cifras, se utilizan cantidades que nos permitan generar datos numéricos. En el estudio cualitativo, simplemente pues la información obtenida ayuda a desarrollar ideas e hipótesis, unos supuestos. Y entonces debemos de considerar, por ejemplo, que a falta de alimentación, entonces tenemos bajo rendimiento académico, por ejemplo. A falta de controles, tenemos entonces pérdidas financieras. Entonces posiblemente pues tengamos ahí algunos datos cualitativos. Cualitativos como por ejemplo la falta de regulación legal provoca entonces, por ejemplo, actos en contra de la ley. Entonces hay una relación cualitativa. En cambio, lo cuantitativo ya es identificar numéricamente ese problema. Va a utilizar estos datos porque son medibles y me permiten realizar comparaciones con algunos patrones. En este caso, por ejemplo, considerar, por ejemplo, en la parte de mis estimados empresarios compañeros de económicas. Recuérdese usted que para estar afecto a ISO, por ejemplo, se necesita un margen bruto superior al 4%. Entonces, tendría que determinar usted esa parte y ya tengo un dato cuantitativo. Si no supera ello, no está afecto. Aspecto cuantitativo en el derecho, cantidad de casos que lleva un juzgado X. Entonces, tenemos acá datos cuantitativos y cualitativos. Un estudio de mercado cualitativo va a recolectar información a través de técnicas no estructuradas. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, la entrevista. Es un diálogo que se va aperturando. Puede ser semiestructurada ya llevando algunas preguntas, pero entonces no hay posibles respuestas. Mientras que en lo cuantitativo, la recopilación de información se va a obtener mediante datos numéricos y estadísticos. En este caso usamos entonces las encuestas. Mediante las encuestas nosotros entonces permitimos que haya información y sobre todo que estas preguntas sean pues cerradas a efecto de tener ya los datos con mayor claridad. En el estudio cualitativo regularmente no se aplica muestreo, sino se aplica entonces un censo, porque entonces se va directamente hacia los afectados, hacia los involucrados. Mientras que en lo cuantitativo hacemos
muestras que representen el universo y en base a eso entonces calcular o poder inferir lo que va a suceder con el resto de la población. ¿Cuáles son los pasos a seguir para el estudio del mercado? Primero, definir el objetivo, qué queremos lograr, hacia dónde queremos conducir el estudio de mercado. ¿Cuál es el público o meta objetiva? En este caso, ¿cuál es entonces las personas o quiénes son los involucrados, mi población meta para poderlos considerar en la investigación? Siguiente paso, recolectar la información de este grupo meta que hemos establecido, analizar la información recolectada y para eso nos auxiliamos de la estadística, elaborando gráficas y análisis que tienen que ver entonces con la descripción de los datos recolectados. Y número 5, implementación de acciones y mejoras basadas en resultados. Ya es la propuesta, qué queremos hacer, cómo lo queremos lograr y qué es lo que se quiere realizar. De acuerdo con ello, entonces, un estudio de mercado va a requerir que conozcamos la demanda. Recuerden usted que eso también lo hemos platicado. ¿Qué es la demanda? La demanda, pues, simplemente es la cantidad de bienes o servicios que los compradores intentan adquirir en el mercado. Es decir, entonces, lo que están necesitando. Por lo tanto, es importante que al subir entonces esta demanda, definitivamente, pues, también el precio del bien o servicio tienda a incrementarse. Y por lo tanto, entonces, si hay demasiada oferta, los valores tienden a disminuirse y entonces hay una elasticidad. Entonces, por eso es importante conocer el nivel de demanda. Y recuérdese usted, para nuestro caso, el proyecto debe de presentar una mayor demanda, porque ¿qué significa eso? Entonces, que hay oportunidad de poder producir y entonces satisfacer esa necesidad. La medida de la demanda por un producto o servicio será la cantidad de personas que lo compran o hacen uso del mismo. O sea, cuántos productos, cuántos bienes, cuántos servicios se necesitan proporcionar para satisfacer la totalidad. Y cuando no está satisfecha su totalidad, entonces tenemos una opción de poder intervenir, de poder entonces aprovechar esa oportunidad y producir lo que se está necesitando. Y de esa cuenta preguntarnos, ¿tenemos nosotros la capacidad productiva? ¿Tenemos la capacidad para producir esta cantidad de bienes y llevárselo entonces a estas personas, a este grupo que está necesitando de tal bien o servicio? Cuando se elabora entonces un producto, se presta un servicio y se coloca en el mercado, el producto debe cumplir con ciertas características que son importantes, que debe considerar el producto. ¿Y cuáles son estos? Simplemente, por ejemplo, el volumen, que lo que se está ofreciendo al consumidor efectivamente vaya. Y no que tengamos entonces nosotros por ahí, pues de repente frascos o algo de productos que usted más que nadie de repente se ha dado cuenta, existe el producto, existe la presentación, pero en realidad no es el volumen considerado, no es la cantidad total de lo que se ha establecido como producto a ofrecer, a vender, a brindar. El precio, que por supuesto debemos de considerar si eso no es asequible. Recuérdense que por el precio muchos pues prefieren caminar 1 o 2 cuadras más porque está 5 o 10 centavos menos el valor de este bien en otro lado. Entonces considerar el precio para que sea llamativo, pero de igual manera que también a nosotros nos dé la oportunidad de poder recuperar esa inversión y una ganancia. El embalaje, ¿cómo está entonces este empaque para este producto? ¿Tiene o no tiene garantía? ¿Se puede o no se puede proteger? ¿Cuál es la calidad? ¿En qué momentos hay oferta estacional? Recuérdense que la oferta estacional es cuando desaparecen varios a brindar ese producto. Y por ejemplo, acá podríamos mencionar como medio de ejemplo cuando se da el inicio del ciclo escolar, por ejemplo. Aparte están las librerías que definitivamente pues tienen ahí su actividad constante de prestación de este servicio, de ofrecer estos productos. Sin embargo, aparecen por ahí pues 2, 3 de repente vendedores ambulantes que andan ofreciendo entonces esos productos y ahí vamos a tener una oferta estacional. Entonces, bajo ese apartado, ir considerando entonces cómo está el comportamiento de la demanda, si hay o no hay una necesidad insatisfecha, si se necesita o se requiere participar para poder producir y llevarle a ellos entonces el producto, el bien o servicio que están necesitando.
Y entonces esto nos va a permitir establecer cuánto es lo que vamos a producir, cuáles son sus posibles costos y, por supuesto, dónde vamos a obtener el recurso para la inversión. Por el contrario, tenemos ahora entonces la oferta. ¿Y qué es la oferta? Simplemente la disposición, la cantidad de productos, lo que existe en el mercado. En la oferta, entonces, el aumento del precio aumenta la cantidad ofrecida. ¿Por qué? Porque entonces, al haber aumento de precios, simplemente el oferente va a tratar de ofrecer más producto a efecto de que entonces puedan ellos obtener mejores ganancias. Sin embargo, también entonces vamos a considerar acá el comportamiento del mercado. Y entonces es importante que a nivel de oferta se tenga la cantidad de bienes o servicios que se puedan ofrecer en el mercado y que tengan la capacidad para poder entonces satisfacer la necesidad de quienes están necesitando de ese producto, en este caso de los demandantes. Entonces el demandante va en común acuerdo con la oferta, en este caso el oferente, la persona que produce, que está vendiendo el producto, se pone de acuerdo y entonces pactan un precio, se realiza ya la comercialización, se realiza entonces ya la actividad de compra-venta. La oferta es una de las fuerzas de mercado y representa la cantidad de bienes y servicios que individuos, empresas u organizaciones ponen a disposición de los consumidores. Es decir, la cantidad de bienes, de insumos, de servicios que hay para satisfacer la necesidad de quienes están entonces solicitando ese bien o ese servicio. Y por lo tanto, regularmente la oferta es menor a la demanda. Si la oferta va a sobrepasar la demanda, entonces el precio también tiene a bajar. Hay mucha oferta y poca demanda. Entonces es importante analizar los diferentes estadios que existen a efecto de considerar si es o no factible poder producir. Y en este caso debemos de conocer la oferta. De acuerdo con ello, entonces, cuando ya se da una relación propiamente entre oferta y demanda, llegamos a un punto de equilibrio en donde entonces se da ya la comercialización, se da el intercambio, pero entonces hay oferta, hay demanda, hay precio. El precio entonces llega a considerarse favorable para ambas partes, se da la comercialización. Y entonces ahí es importante considerar qué es lo que se está ofreciendo, cuál es el valor que este tiene, y entonces el punto de equilibrio va a ser el común acuerdo que va a existir entre el comprador y vendedor. Y entonces de esa cuenta pues queda satisfecho el vendedor y también el comprador. Entonces es importante ese común acuerdo y eso se va a denominar punto de equilibrio, que regularmente va a venir dado por el precio. ¿Y qué es el precio entonces? Simplemente pues es la cantidad monetaria que se está dispuesto a negociar, ya sea para comprar o vender el producto. En este caso entonces, el precio es la cantidad, por ejemplo, de que el consumidor, de que el demandante está dispuesto a brindar por adquirir ese bien o ese servicio. Mientras que por el lado del oferente, el precio es la cantidad de dinero que se está dispuesto a recibir a cambio de este bien o de este servicio que se quiere brindar. Bajo este apartado, el precio definitivamente va a jugar un papel fundamental en la competencia, en los aspectos psicológicos del comprador, porque entonces hace dudar y sobre todo pues busca mejor accesibilidad a precios. ¿Cómo está la satisfacción de los clientes? Es importante entonces que con el precio también se pueda determinar. Se tiene por precio entonces la cantidad monetaria que se paga en un intercambio para adquirir bien el servicio. Esto lo dijo Lam, y entonces él dice que simplemente es la cantidad de dinero, la cantidad de pisto que nosotros tenemos ahí dispuesto a pagar por un bien o por un servicio. Por su lado, Banco Urbina establece que pues el precio es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar. Recuérdense que en este caso hablamos del punto de equilibrio, donde hay una correlación, donde hay un punto de acuerdo en el que el comprador y vendedor entonces pactan un determinado precio y se da entonces la comercialización. El precio, por lo tanto, entonces, como ya lo mencionamos, va a permitir considerar la adquisición de esos bienes, de esos insumos, y por lo tanto, entonces, acá hemos de establecer cuánto es lo que vamos a dar, cuál es el coste del producto, bien o servicio que vamos a brindar.
Para eso es importante entonces que consideremos nosotros los costos de producción, porque el costo de producción me va a indicar cuánto es lo que cuesta producir y sobre todo entonces si puedo vender a ese determinado precio, si puedo o no puedo obtener una posible ganancia. Entonces, por eso es importante que consideremos entonces el precio, que consideremos entonces nosotros cómo se comporta esa relación entre comprador y vendedor y cuál es el precio que están pues dispuestos a brindar. ¿Para qué? Para adquirir ese bien o servicio. En el análisis de precios, entonces, lo que hacemos es determinar la relación de costos, es decir, cuál es el costo de producción, cuál es el costo de la materia prima, de la transformación, de la mano de obra, etcétera. A ese costo, sumarle entonces el porcentaje de ganancia. ¿Cuánto queremos ganar por unidad, por, pues, comercialización al menudeo, al mayoreo, etcétera? Entonces, debemos de considerar el análisis de precios. Luego, este análisis de precios me va a llevar a entender cómo está la competencia, si puedo o no puedo mejorar los precios en relación a la competencia, si puedo o no puedo ofrecer un precio más asequible, si esto me va a permitir regresar y obtener la inversión y lógicamente una ganancia. Entonces es importante que el precio lo analicemos a efecto entonces de considerar cómo se realiza esta actividad de comercialización, esta actividad de mercado. Cuando confluyen entonces compradores y vendedores, se da la comercialización. ¿Y qué es la comercialización? El conjunto de actividades vinculadas al cambio de bienes y servicios entre productores y consumidores. Ya básicamente la compra-venta. Esta compraventa puede realizarse desde distintas formas. En este caso, entonces, considerando, por ejemplo, la venta al menudeo, la venta a mayoreo, por intermediación, etcétera. Entonces, es importante que identifiquemos cómo se da la comercialización. Según Phil Kohler, establece que la comercialización es la introducción de un producto nuevo al mercado. Es decir, ¿cómo logramos que los demás adquieran este producto? ¿A través de qué medios? Según Francisco Gómez Rondón, dice que es simplemente la compraventa de bienes y servicios que serán utilizados en la fabricación de otros bienes o servicios, regularmente cuando hay entonces materia prima. Entonces la comercialización no es más que la compraventa, el acto mismo de poder saber entonces qué es lo que podemos brindar, cómo lo podemos lograr, a qué precios y en qué calidades vamos a considerar entonces tener esta comercialización. La comercialización también es el conjunto de acciones y procedimientos para introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución. ¿Cómo vamos a considerar, planear y organizar las actividades necesarias para proporcionar entonces que este bien o este servicio efectivamente esté logrando su cometido en los consumidores, que alcance la satisfacción de esa necesidad? Comercializar un producto no es más que encontrar para él la presentación y acondicionamiento que lo vuelva atractivo en el mercado. ¿Cómo lo vamos a comercializar? En este caso, entonces, ¿cuál es el envase, el frasco que vamos a utilizar, la caja, etcétera? Si este es o no es llamativo para que entonces permita su comercialización. La comercialización implica entonces considerar acá la puesta en marcha y sobre todo, pues, la disposición de esos bienes para que los demás vengan, lo adquieran y en base a eso satisfagan su necesidad. De acuerdo con ello, entonces, ¿cómo vamos a comercializar? A ello le vamos a denominar canales de comercialización. ¿Qué son los canales de comercialización? Simplemente pues son las vías por las que las empresas van a vender sus productos a sus clientes, sean estos pues, de forma económica, eficiente y efectiva. Entonces podemos tener venta al menudeo, venta al mayoreo. ¿De qué manera usted considera poder ofrecer esos bienes o servicios para los clientes, para las personas que están necesitadas de ese bien o servicio? Por lo tanto, los canales de comercialización son la serie de instituciones u organismos que manejan un determinado producto o un grupo de productos desde la producción hasta el consumidor final. O sea, cómo hacer llegar ese producto hacia el consumidor final. Y lo hacemos por medio de mayoristas, por medio de minoristas, por medio de directamente al consumidor. Entonces el productor puede vender a mayoristas, a minoristas y al consumidor. O simplemente vender pues a cada uno de manera directa.
El mayorista se lo puede vender al minorista y al consumidor. Y el minorista venderlo directamente al consumidor, y ahí estaríamos entonces logrando la satisfacción de esa necesidad que hemos identificado. Entonces, a esta forma de poder hacer llegar el producto al consumidor final se conoce entonces como canal de comercialización. Cualquier vía que usted vaya a utilizar para comercializar se va a llamar canal, ¿sí? En este caso, entonces, pueden ser canales a través de mercados locales, mercados regionales, mercados nacionales. Entonces, ¿cómo usted va a ofrecer ese servicio? De acuerdo con lo que hemos venido entonces platicando, mis estimados y apreciables compañeros, con relación al dominó, es importante considerar entonces que vamos a partir a través de lo que es el árbol de problemas. Ya lo mencionamos, el árbol de problemas representa una situación negativa encontrada a través de la investigación que integra entonces tres variables: el efecto, el problema central y, por supuesto, la causa o variable independiente. El efecto, llamado entonces variable dependiente o Y, simplemente porque depende de la causa. Si la causa cambia, se modifica, el efecto también va a cambiar. Entonces, en nuestro ejemplo que veníamos mencionando, tenemos el bajo rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Modelo de tal lugar en los últimos 5 años. ¿Cuál es el problema? Las prácticas docentes desactualizadas. ¿Por qué hay prácticas docentes desactualizadas? Porque hay una aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje. Recuérdense, el árbol de problemas va a contener una lógica vertical, hacia arriba o hacia abajo. De abajo hacia arriba tenemos la aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje, provoca prácticas docentes desactualizadas y eso hace que haya bajo rendimiento académico. O el bajo rendimiento académico se debe a las prácticas docentes desactualizadas. ¿Por qué? Porque no hay una aplicación correcta de metodologías de aprendizaje. Entonces, a ello le vamos a denominar la relación lógica. Luego, por favor, necesito que sea muy observador acá. Para elaborar nuestra hipótesis, ¿de dónde sale la hipótesis? No es que me la vaya a inventar. No es que yo quiera elaborar ahorita un enunciado porque a mí se me dio la gana. Vamos a utilizar variables. Vean, por favor. Regresemos acá. ¿Cuál es la variable dependiente? Es Y. Entonces, veamos. Partimos con la hipótesis de Y. Significa, vamos a tener efecto más T de temporalidad. Temporalidad son 5 años, recuérdense, por favor. Más el problema central y la causa. Entonces, unamos acá, miren, el efecto, problema y causa, y con eso ya tendríamos nuestra hipótesis. Veamos entonces si es cierto. El bajo rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Modelo de X lugar en los últimos 5 años por prácticas docentes desactualizadas se debe a la aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje. Entonces vean, ¿cuál es el efecto? El bajo rendimiento académico. La temporalidad, los 5 años. El problema central, prácticas docentes desactualizadas. ¿Y cuál es la causa? Aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje. Y con ello tenemos entonces nuestra hipótesis. Así que, por favor, entonces, usted, de acuerdo a la elaboración correcta de su árbol de problemas, está en capacidad de poder ya escribir, redactar, proponer su hipótesis, que por supuesto va a ser comprobada mediante las diferentes actividades desarrolladas en la investigación para verificar si efectivamente el bajo rendimiento acá se debe a la aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje. Primera acción, entonces, elaborar árbol de problemas. Si nuestro árbol de problemas está bien elaborado, si lleva la lógica vertical que hemos mencionado, automáticamente vamos a obtener hipótesis. Pero si está mal, lógicamente partimos de algo que no sirve, de algo que está incorrecto, nuestra hipótesis va a seguir siendo igual. Entonces, por favor, los invito para que ustedes puedan empezar ya a elaborar sus ensayos en relación al árbol de problemas. Teniendo nuestro árbol de problemas que era negativo, nos genera la hipótesis y entonces ahora vamos a convertir eso a una situación positiva y para eso tenemos nuestro árbol de objetivos. ¿Qué es el árbol de objetivos? Entonces ya es trasladar la situación negativa a algo positivo y vamos a empezar con verbos en infinitivo, ar, ir, para que no se nos pueda olvidar. Tenemos entonces mejorar el rendimiento académico. Si allá existía bajo rendimiento académico, ahora lo vamos a mejorar. ¿Cuál es el verbo? Mejorar. El objetivo específico. Recuérdense que hay prácticas docentes desactualizadas. Entonces, ¿qué queremos? Actualizar las prácticas docentes en el aula. Podríamos tener acá, por ejemplo, en caso de ciencias económicas, actualizar el manual de control interno, actualizar el manual de funciones, de procedimientos, etcétera.
En el caso de mis estimados compañeros de derecho, bien actualizar acá o simplemente reformar, proponer entonces enmiendas para que se dé entonces esa solución a ese problema. Y acá entonces tenemos el nombre de la tesis. Nuestra causa se convierte en el nombre de la tesis, porque es lo que queremos. Tenemos en este caso el programa de actualización metodológica docente. ¿Qué estamos proponiendo? Un programa de actualización metodológica. ¿Para qué? Para que se actualicen las prácticas y para que haya un mejor rendimiento académico. Entonces, existe tecnológica. Nos vamos inmediatamente a nuestro dominó, que es el que hemos venido manejando. Vean entonces usted, por favor, este es el formato. ¿Cómo queda entonces ya el traslado del árbol de problemas, de la hipótesis y del árbol de objetivos? Recuérdense, de una situación negativa lo convertimos a algo positivo. Y entonces vea, por favor, ¿cuál es el efecto? Vamos a regresar inmediatamente acá a nuestro árbol de problemas para que usted revise, por favor. Vea, el efecto del bajo rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Modelo de X lugar en los últimos 5 años. Tenemos el efecto, el problema, prácticas docentes desactualizadas y la causa, aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje. Estando bien hecho esto, automáticamente lo trasladamos a nuestro dominó, ¿sí? Y entonces el dominó va a contener el árbol de problemas. Vean, entonces tenemos efecto, bajo rendimiento académico de estudiantes del Instituto Modelo del X lugar, ahí vamos a colocar el lugar donde usted va a hacer la investigación en los últimos 5 años. Y vean, entonces acá tenemos otra lógica horizontal. Primero la lógica vertical entre árbol de problemas y entre árbol de objetivos, y ahora de árbol de problemas hacia árbol de objetivos. El bajo rendimiento se convierte en mejorar el rendimiento académico. Las prácticas docentes desactualizadas se convierten en actualizar las prácticas docentes en el aula. Nos hace falta la causa. Aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje se convierten ahora en un programa de actualización metodológica docente. Con el árbol de problemas ya elaborados, nos permite entonces ya escribir, redactar, proponer nuestra hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? Simplemente recuérdese usted entonces, es el supuesto de lo que está sucediendo y que está provocando esta situación negativa. Entonces, por favor, pues, otra vez, tome nota para que se le vaya quedando. Nuestra fórmula para la elaboración de la hipótesis sería entonces efecto más temporalidad, que son 5 años, más el problema central y la causa principal. Veamos, pues, ¿cuál es el efecto? El bajo rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Modelo de X lugar. Muy bien, tenemos ahí nuestro efecto. ¿Cuál es la temporalidad? Los últimos 5 años. Recuerde usted, a nivel estadístico dijimos, todo problema va a ser necesario estudiarlo al menos 5 años. Entonces usted necesita información del lugar, del problema que va a querer investigar de los últimos 5 años. Entonces tenemos ya la temporalidad. ¿Cuál es el problema central? Dice entonces que hay prácticas docentes desactualizadas. Entonces, el bajo rendimiento por prácticas docentes desactualizadas, estamos tomando efecto, temporalidad y problema central. Se debe a, entonces ahí venimos con la causa. ¿Cuál es la causa? Aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje, que es lo que usted tiene en la parte superior, en el numeral 3, vean. La aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje se convierte entonces en la causa y que eso va incluido en la hipótesis. Entonces, con la hipótesis hemos de considerar lo que posiblemente esté entonces ocurriendo. Se denomina hipótesis porque es una probabilidad que lógicamente vamos a investigar y que vamos a comprobar al momento mismo de hacer la investigación. Teniendo nuestra hipótesis, entonces, mis estimados compañeros, se convierte en una interrogante. Y si usted la interrogante la responde de manera positiva, entonces significa que está bien elaborada su hipótesis. ¿Cómo elaboramos la interrogante? Partimos de la causa, luego nos vamos al efecto, temporalidad y problema central. Veamos entonces. La aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje es la causante del bajo rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Modelo de X lugar en los últimos 5 años por prácticas docentes desactualizadas. O sea, en otras palabras, estamos preguntando si efectivamente la aplicación incorrecta de metodología de aprendizaje está provocando ese efecto. Y si decimos sí,
entonces está bien elaborada nuestra interrogante y lógicamente nuestra hipótesis. Entonces, por favor, voy a pedirles, hagamos estos ensayos para ir aprendiendo cómo efectivamente convertir árboles de problemas en árboles de objetivos y lógicamente ya elaborar nuestra hipótesis. Mis estimados compañeros, entonces, por favor, nuevamente les pido de que podamos leer nuestras interrogantes ahí en pantalla, proceder a darle lectura y, por supuesto, pues responderlas haciendo la investigación respectiva, puesto que pues estamos llamados a continuar con ese proceso de investigación. Y nuevamente, pues hagamos ensayo ya en su momento. Vamos a tratar de programar la entrega de algunos ensayos de ustedes para ir revisando la comprensión que se tiene del árbol de problemas para que efectivamente usted pueda tener certeza de elaborarlos y que cuando ya tenga que presentar también su propuesta de investigación de tesis sea entonces bien elaborado. Así que muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Nos estamos saludando en nuestra siguiente clase. Éxitos a cada uno.